Modalidad de trabajo no presencial. Según la RAE, trabajo que se realiza desde un lugar fuera de la empresa utilizando las redes de telecomunicación para cumplir con las cargas laborales asignadas. También conocido como teletrabajo. Hay que tener en cuenta que existe una serie de trabajos que no son compatibles con la modalidad no presencial, como por ejemplo los médicos, obreros, trabajadores de supermercados, etc. Por otro lado, existen multitud de trabajos compatibles con dicha modalidad, como arquitectos, abogados, administrativos, entre otros. El teletrabajo surge en la década de los 70 en Estados Unidos con la famosa crisis del petróleo. Jack Niles propuso la idea de llevar el trabajo al trabajador y no el trabajador al trabajo, tras lo cual surgió el término telecommuting. Esto solo se pudo aplicar a un pequeño número de empresas, ya que la tecnología de la época no ofrecía las mismas posibilidades que las de la actualidad. En la década de los 80 se indaga en avances tecnológicos como protocolo de transferencia de archivos FTP, y un poco más tarde la World Wide Web. En la década de los 90 surgen plataformas como Google y Amazon, además del correo electrónico o los primeros chats como Messenger o ICQ. También comienza a masificarse el uso de tecnologías móviles, como ordenadores portátiles o teléfonos móviles. El 11 de septiembre de 2001, con los atentados a las Torres Gemelas, muchas empresas se vieron obligadas a implementar el teletrabajo como medio para poder seguir adelante con sus negocios. Los resultados fueron sorprendentemente beneficiosos. La crisis latinoamericana de 1998 a 2002 generó una tasa de desempleo muy importante del 20%, lo que propició que muchas personas empezasen a trabajar de manera autónoma desde sus casas, ya que para ese entonces Internet ofrecía multitud de posibilidades. Gracias a esto el mercado sufrió un empujón tremendamente positivo y beneficioso. En 2006 en España surge el Plan Concilia para regular e impulsar el teletrabajo en la administración pública. En este plan se impulsan medidas para favorecer y ayudar a los empleados en la conciliación entre vida laboral, personal y familiar. A partir de 2008 gobiernos como el colombiano o el estadounidense un par de años más tarde, comienzan a establecer marcos legislativos para la mejora y la regulación del teletrabajo en administraciones. Desde entonces se han organizado ferias internacionales de teletrabajo, se han escrito libros y manuales acerca del tema, e incluso se ha acercado el teletrabajo a la gente recluida o privada de libertad. Según los datos recogidos por el Instituto Valenciano de Investigación, en 2019, España con un 4,8% de personas que realizaban trabajo a distancia, se ubicaba por debajo de la media de países de la Unión Europea, 5,3%. Según este estudio de investigación, en España en ese momento, el 22,3% de personas ya disponía de condiciones y medios como para poder realizar el trabajo a distancia. Otros países pertenecientes a la Unión Europea, en 2019 ya rondaban porcentajes mucho más altos. El máximo exponente, los Países Bajos, se ubicaba en la asombrosa cifra del 14%, mientras otros países como Finlandia o Luxemburgo, se le acercaban con porcentajes del 11,6%. En 2020, surge una crisis sanitaria mundial debido a la aparición de un virus denominado COVID-19, catalogado como pandemia. Este virus atiza a toda la población en todos los ámbitos de la vida cotidiana, y el ámbito laboral no iba a ser menos. Pero también es cierto que toda crisis trae consigo una oportunidad. Gracias al COVID-19, el trabajo de modalidad no presencial ha pasado de ser un hecho poco recurrido a algo cotidiano y muy extendido. Tanto es así que el Banco de España dice que de 2019 a la actualidad, el porcentaje ha pasado del 4,8% al 30,6%, es decir, 1 de cada 3 españoles realiza esta modalidad de trabajo. Todo esto, a priori, podría suponer un grave problema para la producción, pero lejos de esto, el Banco de España afirma que la producción se ha visto incrementada en un 13%. También es cierto que afirma que para que este incremento se dé, es necesario que las empresas doten a sus trabajadores de todos los medios necesarios. Es obvio que España es un país con predisposición presencial en el ámbito laboral,
pero las circunstancias han obligado a cambiar el rumbo y ha resultado beneficioso en ciertos aspectos. Esto nos obliga a realizarnos ciertas cuestiones como si en un futuro se cambiará el rumbo. Tanto es así que la ministra de Trabajo, Economía y Salud de España, Yolanda Díaz, dice que hay que reformar el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores sobre el trabajo a distancia, que es el único marco legal en el que se ampara la ley sobre el trabajo a distancia en la actualidad.